Bueno, saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo en la Ciudad de México. Damos gracias a Dios por este día. Y bueno, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da, porque cada día es una experiencia con Dios. Cada día es un testimonio de su bondad, es un testimonio de su gracia, de su poder, de nuestra vida. Si tenemos la disposición, la humildad de abrir los ojos espirituales y verlo en nuestra vida. Y bueno, hemos estado estudiando la palabra de Dios, hemos estado aprendiéndonos salmos, hemos aprendido muchas cosas, estamos ahorita aprendiéndonos los libros de la Biblia, que pues que nos va a facilitar también para encontrar los versículos y saber en qué libro están. Si aprendemos esto, que es, ahora sí que son los rudimentos, son de las primeras cosas que necesitamos aprender. Y cuando lo hacemos de memoria, pues ya lo tenemos ahí como un acervo espiritual en nuestra vida. Y bueno, pues esto me llevó a tratar acerca del Génesis, un pequeño panorama acerca de Génesis. ¿Por qué? Porque es el inicio, porque es el comienzo de todas las cosas y porque este libro es precisamente el primer versículo, el 1:1 de Génesis, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es tan importante que esto trae toda la controversia del mundo, de la ciencia, de las filosofías. Esto es lo que rompe absolutamente con todo lo que podamos escuchar en el mundo, en las ideas, en todo. Este es el principio, con Dios, en Dios. Él es el que creó los cielos y la tierra en el principio. Y es el principio también de muchas cosas. Es el libro de los comienzos, así se le dice en el hebreo, es el libro de los comienzos. Dios, que no tiene ni principio ni fin, se ha dado a conocer a los hombres. Abrió este paréntesis, abrió esta dispensación especialmente para el nacimiento, para la génesis de la iglesia. Un paréntesis en el cual el Señor tuvo a bien, por puro afecto de su voluntad, hacernos conocer su nombre, hacernos conocer su presencia en un espacio de tiempo, en un espacio de la historia, en el cual pues ni siquiera nos imaginábamos que pusiera sus ojos en nosotros y que nos colocara en esta dispensación para darse a conocer a nosotros como gentiles sobre todo. Este es el libro de los comienzos y es importante que sepamos cómo fue hecho todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ha sido la declaración que ha sido más atacada por los incrédulos, por gente, por científicos y por muchas cosas, porque es más fácil vivir sin el compromiso moral, espiritual, que tiene el saber sido hechos, no por nosotros mismos, ni por ningún factor mecánico, o no sé cómo llamarlo, sino por un ser, por una persona, ¿no? Por una persona. Una persona que es difícil que podamos entender el concepto de la eternidad, el eterno que lo abarca todo, que no tiene principio, que no tiene fin, que está, como decíamos, en un presente continuo, que es el gran yo soy y estoy siendo,
O sea, estoy siendo todo el tiempo, y que no hay manera de comprenderlo, ¿no? En nuestra capacidad. Y ahí está, y Él creó todas las cosas. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Es el primer libro y tiene un título griego que le fue dado 250 años antes de Cristo, cuando se juntaron estos 70 eruditos, ¿no? Y que transcriben del hebreo yenao, y que esta palabra se encuentra también en Juan 3, cuando le dice Jesucristo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Este llenado es engendrado de nuevo para ese nacimiento espiritual que en ese momento Nicodemo no pudo comprender. Es el nacer de nuevo, es ser engendrado espiritualmente del cielo, directamente de parte de Dios, una nueva naturaleza, que es lo que ahora nosotros tenemos. Y podemos ver cómo está más o menos dividido el Génesis. En el capítulo 1 viene todo el principio, toda la creación y todo el principio también del ser humano. ¿Quién es el ser humano? O sea, es el único ser aquí en la tierra que tiene conciencia de sí mismo. Y como decía, el hecho de hablar, híjole, pues es algo tan tremendo, ¿no? Eh, o sea, es el sello de que somos hechos a la imagen de Dios. Porque qué otra criatura puede tener esta capacidad de expresar y de tener conciencia de sí mismo y tener conciencia de Dios? Es impresionante, o sea, más que, más que un estudio teológico, a mí me mueve más a entender, bueno, no entender, porque ni siquiera lo podemos entender en toda su plenitud, pero sí a considerar que hay algo especial, que es algo especial, que el ser humano es un ser especial que Dios hizo y que, bueno, ¿cómo podemos entender la naturaleza de Dios si difícilmente entendemos la naturaleza del ser humano? A veces, o bueno, más bien en estos tiempos se menosprecia tanto la vida, se menosprecia tanto la vida humana, que no se le da ningún valor. Cuando somos tan perfectos y tan especiales en nuestro cuerpo, en todo lo que Dios ha hecho, cómo hemos sido constituidos. Si podemos admirarnos de la naturaleza y podemos admirarnos pues, de una fruta, de su olor, su sabor, su contexto, su textura, su color, tantas cosas que puede tener algo de la naturaleza, ¿cómo no nos vamos a maravillar con el ser humano? Con el ser humano no nada más en su estructura física, que ella es una maravilla, el que podamos ver, el que podamos tocar, el que podamos percibir, que tengamos un alma que siente, que tengamos emociones, que tengamos todo lo que nos permite movernos y percibir las cosas del mundo, y que además hayamos sido regenerados espiritualmente para que podamos vivir en una dimensión superior a ver todas las cosas. Esto es algo maravilloso, es algo maravilloso. Vemos en el capítulo 1 ese principio. En el capítulo 6 vemos todas esas generaciones de Noé, todo ese rastreo acerca de nuestras raíces como seres humanos. En el capítulo 10, por ejemplo, vemos a los hijos de Noé, cómo el Señor fue formando pueblos a través
de estas personas especiales, como hay un hilo conductor, se le llama pues un hilo escarlata, donde todas esas generaciones van llevando un hilo hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, unas generaciones escogidas, y que de ahí hasta nuestros días nosotros formemos parte de ese hilo conductor, que hayamos sido escogidos y predestinados para que formemos parte de esta familia humana que tiene comunicación y que tiene comunión con el Todopoderoso. Esto es tremendo, esto es tremendo. Vemos esto con los hijos de Noé, en el 11:10 con Sem, que comienza el linaje, ¿no? Es el linaje de los hijos de Israel. En el 11, cuando entonces viene ese interés de Dios por comunicarse con el hombre, por hacer alianza a través de Abraham, el hijo de Taré, y que viene ahí el génesis de de todo el pueblo hebreo, ¿no? Como en los designios de Dios, como él ha hecho pues al ser humano, y de ahí quiere hacer un pueblo especial. O sea, esto todo lo podemos ver en el Génesis. También viene en el 25:12, por ejemplo, en el pueblo de Ismael, ¿no? Que podemos ver ahí que decimos que aún con los mayores errores que podamos cometer, o sea, a Dios no se le escapa nada, o sea, no se le sorprende absolutamente con nada de lo que podamos hacer, y pues cómo Él toma el control de todas las cosas. En el 19 podemos ver todos los descendientes de Isaac, podemos ver en el 37 la familia de Jacob, todos los hijos, las tribus, el énfasis de estas palabras, de este Génesis, es la repetición. Encontramos muchos temas que se repiten cuando dice, estas son las raíces. Constantemente en el libro de Génesis se está hablando acerca de los comienzos, el comienzo de los pueblos, el comienzo del ser humano, el comienzo de la creación. Por todos lados vemos este comienzo y se repite constantemente porque pues en ese entonces no se tenía manera, o no sé, no había forma de subrayar algo para que fuera comprendido, o como para que fuera como un énfasis. Entonces el énfasis se hacía a través de la repetición, y nosotros vemos a través de toda la Biblia cómo se repite y se repiten muchas frases, porque a Dios no se cansa de repetirnos, ¿no? Y dice que esto es es bueno para nosotros. Y el mismo Pablo dice, no me canso de repetirles esto o aquello, porque así es, porque es la manera como nosotros integramos en nuestro ser esa repetición. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos la palabra de memoria, porque estamos repitiendo, y ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos con el Génesis, con el Éxodo, y estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, y de esa manera estamos integrando en nuestro ser la palabra de Dios. Es por eso que Él mismo se encarga, si no lo repetimos nosotros, Él se encarga de estárnoslo repitiendo constantemente, ¿no? Aquí está el principio, aquí está el comienzo, este es el comienzo de los cielos, este es el comienzo de la raza humana, este es el comienzo de la familia, es el comienzo del matrimonio, de la pareja, de los hijos, es el comienzo también, el principio de la palabra mesiánica. Lo tenemos aquí en 50 capítulos de este primer libro del Pentateuco, que se le atribuye a Moisés. ¿Y cómo lo supo Moisés si no, él no estuvo ahí, si no vivió, si no estuvo ahí? ¿Cómo lo supo Moisés? Él no vivió eso. ¿Cómo comenzó todo? Yo creo que esta ha sido una pregunta que a lo mejor le hicieron mucho a él, ¿no? Bueno, yo sigo a un youtuber
de viajes, que me encantan los viajes y me encantan los consejos que da, ¿no? Y cómo reiteradamente tiene preguntas constantes y constantes, porque siempre hay pues nueva gente que se va añadiendo al canal, entonces le vuelven a hacer las mismas preguntas al principio. ¿Y qué me aconseja que en migración, si hago esto y si hago lo otro y si presento? Y vuelve a decir, reiteradamente me han dicho, y tiene la paciencia de estar diciendo reiteradamente todos los consejos. Bueno, pues así es el Señor. O sea, yo me imagino que también a Moisés le han de haber estado preguntando, oye, pero pues ¿cómo fue todo? O sea, ¿de dónde salió todo? Y él, ¿qué fue lo que hizo? O sea, podemos ver que así como él recibió todas las instrucciones para hacer el tabernáculo, ¿cómo fue? Detalle por detalle, material por material, de diseño por diseño, medida por medida, color por color, absolutamente cada detalle fue recibido de parte de Dios. De esta manera, ¿cuánto tiempo pasaba Moisés en la presencia de Dios? Que hasta el pueblo se desesperaba, ¿no? Porque pasaba 40 noches y 40 días, pero pues esto es un decir, 40 pues es una cantidad que a lo mejor no era así literal, sino que era como decir un montón de tiempo, tanto así que bajaba con su rostro resplandeciente de haber estado en la presencia de Dios, recibiendo todas estas instrucciones, y a él le fue revelado el Pentateuco, o sea, estos libros que nosotros conocemos y que vemos detalle por detalle desde la creación. O sea, a mí me parece maravilloso que el hecho de estar en la presencia de Dios te pueda traer tanta revelación y que nosotros seamos tan negligentes para estar en la presencia de Dios. Esto a mí me mueve mucho, ¿no? Porque decimos que amamos a Dios y a lo mejor nada más nos estamos dando unas horas los domingos, a lo mejor pues oramos en la mañana así como que rápido, ¿no? Señor, bendíceme, ¿no? O sea, cuida, lo tenemos de policía, lo tenemos de cuidador de la casa, de todo y nada más, ¿no? Así como que, bueno, y ya me voy, porque hay que ir a trabajar, hay que hacer un montón de cosas. Y realmente si consideramos el pasar este tiempo, tan es así que no he podido dormir muchas noches porque realmente reconozco que no le doy ese tiempo a Dios en mi vida cotidiana, la verdad. Y pues luego uno dice cada cosa cuando ora, pues Señor, pues entonces la noche es larga, quiero pasarla contigo, y me lo cumple, y ahí estoy con los ojos abiertos y hablando con él, porque, y no, bueno, no me siento cansada ni nada, ¿no? Pero qué importante es que pasemos y que podamos tener la revelación de las cosas del corazón de Dios, de cosas que nos estamos perdiendo para nuestra propia vida, que el Señor quiere hablarnos y nosotros, ¿cuánto tiempo le concedemos a Él estar en su presencia? El Génesis entonces nos muestra un Dios soberano y también nos muestra la rebelión del ser humano. Y pues aquí, ¿no? Ya sabemos y ya conocemos la historia, cómo se presenta esta ruina y cómo se presenta la caída del hombre en el pecado. En el 1:11, vemos que hay una parte, una primera sección del 1 al 11, del capítulo 1 al capítulo 11, donde habla de esto, ¿no? Del principio de la raza humana, y abarca un periodo como de 2000 años, y que muestra en estos 2000 años 4 eventos importantes, especiales. El año 600 de la vida de Noé,
En el mes segundo nos dice, ahí en Génesis 7:11, ¿no? Nos está hablando. En el mes segundo, ay no, espérenme, me salté, perdón. Dice, entonces del 1 al 2 nos está hablando de la creación. Del 3 al 5 nos habla de la caída. Del 6 al 9 nos habla del diluvio. Y del 10 al 12 acerca de las naciones. Entonces, estos 4 eventos importantes. Y a partir del 12 al 50 enfatiza personas. Y esto abarca un periodo de 300 años, 4 generaciones. Estos 4 personajes son muy importantes porque son personas normales, personas ordinarias como tú y como yo. Personas normales. Y esto también es muy tremendo porque podemos ver sus defectos, podemos ver que toman decisiones incorrectas también, como nosotros, y que podemos ver en todas las debilidades en ellos. Aquí estas personas habla de Abraham. Abraham cometió también errores, o sea, mintió con respecto a su esposa. De Isaac, que hizo lo mismo reiteradamente, ¿no? De Jacob, bueno, no se diga. O sea, ¿de qué manera, no? Y ahí es donde podemos ver, bueno, si quien se quiere identificar con alguno de ellos, yo me identificaría con Jacob, ¿no? O sea, con una vida de mentiras, de tranzas, de tomar ventajas, de pasar encima de lo que fuera, y cómo Dios se glorifica en su vida a través de ese trato que tiene con él, y cómo usa a cada una de estas personas, a José, o sea que también me muestra el pago, o sea que el pago de una indiscreción y todas las consecuencias que puede llevar y todo lo que tuvo que pasar, pero que aún eso lo llevó a mantenerse firme con el Señor, a mantenerse santo en santidad y a obtener, pues a obtener un puesto enorme, a ser usado para salvar a pueblos, a muchos pueblos, no nada más al pueblo hebreo, y que muchas veces queremos la grandeza, queremos el servicio, queremos hacer muchas cosas aún para Dios, pero que no somos capaces de pagar el precio. Y todo esto nos enseña, todo esto es aprendizaje para nuestras vidas. En el versículo clave de Génesis tenemos entonces que el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y bueno es que podamos nosotros aprender de memoria cada versículo clave de cada uno de los libros para que los tengamos presentes, para que los tengamos en nuestra vida y los hagamos carne. En el versículo 1 a 31 nos dice que todo era bueno en gran manera. Dios hace todas las cosas bueno en gran manera, bueno. Cuando tuvimos la oportunidad de viajar a Barcelona, una de las cosas que más me impresionó fue acerca de la obra de Gaudí, porque este arquitecto hizo cosas unos diseños extremadamente maravillosos, pero nunca perdió la funcionalidad. O sea que hasta los desagües estaban exquisitamente decorados. Exquisito. Toda era funcional. Y yo decía, ¿cómo el ser humano tiene esa capacidad tan a semejanza de Dios que nos da esa creatividad para hacer las cosas que funcionen y que además sean tan bellas? Y Dios lo hizo todo tan bueno, en gran manera. Hizo un paraíso perfecto. Y nos ha dado la capacidad de regresar a ese paraíso por
el sacrificio de Jesucristo. Y qué difícil es para nosotros que podamos regresar a Él, que podamos vivir en Él, que podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en nuestro entorno, en nuestra propia vida, primeramente en nuestro corazón, que podamos vivir en esa comunión constante con el Señor, que podamos ver su rostro, que podamos platicar con Él. Vemos en el capítulo 3 como la serpiente, y todos lo sabemos, la caída, como la serpiente engañó a Eva y les dio a comer de fruto y comieron, y Eva no se sorprendió. Podemos ver aquí rasgos bien extraños para nosotros, que algunos teólogos dicen que la serpiente estaba erguida antes de que Dios la maldijera, que le dijo que se iba a arrastrar. Entonces quiere decir que antes estaba erguida y que hablaba, ¿no? Y ahora vemos las fábulas y vemos las fábulas de Esopo, que los animalitos hablan, o las caricaturas que los animalitos hablan, ¿no? Y así como que decimos, pues es una fantasía infantil, ¿no? Y si nos ponemos a ver en esto, qué tremendo es, qué tremendo es. Qué bueno que les tapó la boca, ¿no? Que no sean usados por el enemigo. Y bueno, hay muchas cosas que podemos imaginarnos y ver en la palabra de Dios, y dejar volar nuestra imaginación también, porque no se crean, cuando dice el Señor que seamos como niños en la fe, Él también nos pide que seamos como niños. ¿Cómo son los niños? Y que se imaginan muchas cosas, ¿no? Y como yo les decía la vez pasada que tuve oportunidad de compartir, Dios me dio esa revelación que a través de la creatividad, a través de la imaginación, es como han sido hechas todas las cosas. O sea, cómo los científicos se imaginan, o cómo Da Vinci pensó, y qué tal si el hombre pudiera volar, por ejemplo, ¿no? Y dio los primeros pasos en dar una idea de que el hombre pudiera volar, y que se puso cera en las alas, en unas alas, y que voló, y que bueno, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son imaginación, y que dicen, ¿y qué pasaría si nosotros pudiéramos andar en el agua y que pudiéramos respirar, ¿no? Y de ahí se generaron los buzos, y de ahí se generaron tantas cosas. ¿Cuántas cosas en nuestra vida pudiéramos nosotros recrear o crear a través de nuestra imaginación, a través de nuestra creatividad? Eso también me hace pensar en el Génesis, cuando el Señor nos ha regresado a ese paraíso, para que nosotros podamos ser creativos, para que podamos nosotros hacer cosas, y que en el caso de la literatura, decía yo, pues es que podemos inventar mundos. Escribí un pequeño cuento acerca de mi perrita, pero cómo fue enviada del cielo, ¿no? Y entonces decía yo, ¿cómo podría ser? Yo sé que muchos teólogos me apedrearían si les dijera que hay un cielo para los perros, ¿no? Sí, si quieren, hagan, no hay problema. Pero Dios me da la capacidad de inventar y de crear un paraíso para los perros. Me dice, ¿qué tiene? Hazlo tú, créalo tú, ¿cómo te lo imaginas? ¿Qué debe haber? No, pues debe haber muchos árboles, ¿no? Y en base a eso, qué libertad y qué maravilla que podamos crear. Porque Dios me da permiso de crear un paraíso para los perros, y que yo pueda hacer un cuento infantil, ¿no? Por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿sí? Ese Génesis. ¿Cuántas cosas podemos nosotros crear a imagen de Dios? Porque este lugar, este piano, la música, todo el Señor nos ha dado la creatividad, la imaginación para que hagamos las cosas. A mí esto me parece maravilloso. Esto me parece maravilloso. Por eso escogí Génesis, porque aquí es el comienzo de todas las cosas, y que nosotros somos los portadores de ese paraíso. Tenemos el paraíso nosotros mismos, porque en nosotros habita toda la plenitud de la deidad.
hablamos de la sabiduría, de la inteligencia. Sí, por un lado, nosotros reconocemos nuestra posición delante de Dios como seres humanos y sabemos que sin Él nada somos. Pero por otro lado, sabemos que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece y que en Él no hay límites para lo que nosotros podamos hacer en Él, en Él. En el capítulo 2, del 16 al 17, es la primera predicción que Dios hace cuando dice que no coman del árbol. Y Dios pone restricciones en nuestra vida para comprobar nuestro corazón y nuestra obediencia. Porque este es el pecado de la rebelión, es el pecado que nos lleva a la ruina, siempre. Entonces, que también siempre vamos a estar escogiendo entre la vida y la muerte, entre obedecer o no obedecer a Dios. Y que este árbol siempre se va a estar presentando en nuestra vida para que no comamos de ese fruto. Y podemos recordar el pecado de Acán en Jericó, por ejemplo, cuando guardó del anatema, de lo que Dios dijo que tenían que destruir y no lo hizo, y que lo guardó, y eso no debía de ser tocado. También recordamos a Usa, cuando toca el arca y cae muerto instantáneamente, ¿no? O sea, que hasta los mismos padres nos dicen, o sea, esta es tu casa, puedes tomar de todo esto, pero mi computadora no me la tocas. ¿Verdad? Yo, a los niños en la escuela, cómo me cuesta trabajo porque están acostumbrados a tentalear todo, ¿no? Entonces, ¿cómo me cuesta trabajo decir esto no lo pueden tocar? Porque es mío, yo sé lo que hago y yo necesito todo esto. Toda la información y todo lo que tengo está aquí. Entonces no quiero que nadie lo toque. Y Dios mismo también nos pone esas restricciones y a veces no las saltamos, no las saltamos. Entonces, es importante que conozcamos que siempre va a haber una restricción en nuestra vida, lo mismo que el diezmo, por ejemplo, ¿no? El diezmo de Dios no se toca, no se toca, ¿sí? Entonces, eso es algo que Dios ha puesto, como en el huerto del Edén. Toma todo el 90% de lo que yo te he permitido, te he dado la fuerza, la capacidad, la habilidad para que tú obtengas de ese trabajo. Pero el diezmo no se toca, es algo santo. No se toca el matrimonio, no se toca la santidad en el matrimonio. Eso no se puede jugar con esas cosas, son sagradas, son santas. Si pudiéramos entenderlo de esta manera, como nuestra sexualidad, como la familia, como la iglesia, entre nosotros, aunque nos cuesta mucho trabajo, porque nada de esto es fácil, nada de esto es fácil. Pero la iglesia entre nosotros, o sea, cada uno de nosotros es sagrado, es especial para Dios. Y a veces es tan fácil que critiquemos, a veces es tan fácil que juzguemos y se nos olvida que cada uno de nosotros es santo, escogido para Dios y que no podemos tocar las cosas santas de Dios, porque cada uno de nosotros le pertenecemos. Y hasta aquí lo voy a dejar, pero sí me interesa que podamos poner esto en una aplicación real en nuestra vida, que podamos ver esos comienzos, que podamos saber 3 cosas importantes que nos deja para nuestra vida personal, que es que Dios nos creó, que no se nos olvide, que podemos escuchamos cosas tremendas, no saben, que verás qué cosas escucho yo en el taller literario. Cosas tremendas, ¿no? Que hablan acerca de cuando se ponen a hablar del Génesis, acerca de Sodoma y de Gomorra, no era por el pecado de sodomía, era ¿qué dicen? Porque no recibieron a los invitados como debe de ser. O cosas
que cada quien se justifica en sus propias concupiscencias y todo, y que es tan triste, ¿no? Tan triste de ver la ignorancia y la necesidad de Dios para la vida de las personas, ¿no? Y que Dios en su momento nos dará la habilidad o la valentía de hablar, ¿verdad? Entonces, y de decir las cosas como Dios las quiere. Entonces, Dios nos creó, como en el Salmo que hemos visto en el 139:15, que nos dice que no fue encubierto de ti mi cuerpo, que fuimos en lo oculto formados y entretejidos en lo más profundo de la tierra, que sepamos que todas esas cosas son maravillosas, que nosotros somos una maravilla de Dios. Somos hechura suya, que nos hizo con sus manos, y que no nada más eso, sino que sopló aliento de vida, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Qué cosa tan maravillosa somos para Él, que nos recreó como pecadores y nos hace nuevas criaturas, que nos restauró esa intimidad con Él. Perdón. Y que ahora nos usa para efectuar su recreación en otros, que somos embajadores de su reino, que somos hechura suya, y que somos también, que nos envía a nosotros para que nosotros podamos transmitir y multiplicar esta bendición de lo que hemos recibido, que no nos quedemos con ello. Qué duro es, ¿eh? Qué duro es. O sea, me conmueve porque en muchas de estas cosas hemos sido negligentes. Y para eso, para su gloria, para glorificarlo, es para lo que Él nos ha llamado, para que Él nos ha salvado, para que Él sea exaltado entre las naciones, y nos hemos quedado con la bendición, porque mientras nos van yendo a nosotros, pues qué nos importa el mundo, ¿no? Entonces, pues estamos muy bonitos y muy contentos en nuestra burbujita, quedándonos con todas las bendiciones, y no las estamos compartiendo. Y bueno, queremos darle gracias a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta recreación que has hecho. Gracias por preguntarnos dónde estás. Gracias por descubrir nuestra desnudez, Señor, delante de ti, y por no permitirnos que nos ocultemos, sino que todo salga a la luz, Señor, para que seamos conscientes de nuestra condición delante de ti. Gracias por el sacrificio, y no de animales, Señor, para que seamos revestidos de justicia, sino de la sangre de precioso Jesús, Señor, de tu Hijo amado, mi Dios, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Gracias, Señor, por este segundo Adán. Gracias por él, porque por un hombre, Señor, todos venimos a ser pecadores, y por un segundo Adán, Señor, hemos venido a la redención eterna. Gracias por no darte por vencido, Señor, con la humanidad. Porque ya nunca más, Señor, habrá un diluvio, mi Dios, porque has hecho un pacto con los hombres para no destruirlos, Señor. Gracias por nuestra intercesión, Señor, hacia otros, como lo hizo Moisés tantas veces, Señor, para que no destruyas a este pueblo malvado, Señor, a esta humanidad, Señor, inclinada al mal. Gracias por rescatarnos a nosotros, por no darte por vencido con nosotros, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados deliberados, a pesar de nuestra negligencia, de no hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Gracias por usarnos, por usar personas ordinarias para darnos ejemplo y para hacer grandes maravillas con ellos y con nosotros, y que reconozcamos que todo lo bueno que podamos hacer es para glorificarte a ti, Señor, y no a nosotros la gloria, sino a ti, mi Dios. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones.